Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño desde Yauco, Puerto Rico, transmitiendo por la buena 1330 AM, bendiciendo, pasando fronteras a través de esta hermosa y linda programación, palabra de iluminación. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: yo puedo estar preso, pero la palabra del Señor no hay quien la detenga. Estamos haciendo el trabajo, estamos transmitiendo, estamos enseñando. Agradezco por favor que los que están conectados puedan hacer publicidad de este hermoso programa. ¿Cuál es la causa? Hablando acerca de lo que es la fe, un estilo de vida, que es el seminario que venimos dando. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? ¿Por qué? El hecho de que viva en dudas o en temores, dudas, ansiedades y preocupaciones es porque yo no confío en Dios ni en su palabra, ni siquiera tengo confianza en mí mismo, en lo que yo soy en Dios. ¿Cuál es la causa, maestro? Es la pregunta que quedamos. Respuesta: porque no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra. Nunca podemos. No se lo olvide, este es un principio, aún tiene que ver con la psicología. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. El conocido predicador y escritor E.W. Kenyon dijo que la base, cito, la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. Voy a dar ejemplos bíblicos para demostrar, quedar asentado de cómo una persona que no conozca la integridad del sujeto, pues no puede nunca colocar su fe en él. Lucas, el capítulo 8, versos 22 al 25, tenemos un ejemplo de la referencia que venimos haciendo. Jesús dijo a sus discípulos, observe este pasaje, lo hemos leído como usted no tiene una idea, pero ¿quién lo ha hecho un análisis del asunto? Nos dice, pasemos al otro lado. Lucas dice que mientras navegaban, él se durmió, hablando de Jesús, y se desencadenó una tempestad y se anegaba y peligraban. Según Alfred Edersheim, un historiador judío, las olas podían medir hasta 15 metros. Dice el texto, y vinieron a él, a Jesús, y le despertaron. Dormía en la popa de la barca, en un cabezal, tranquilo. Y le despertaron diciendo, maestro, maestro, levántate, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento, y las olas cesaron, y se hizo bonanza. E inmediatamente Jesús, mirándolo, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Oído, hay que estar allí en la barca. Hay que estar en la barca. Hay que analizar el acontecimiento. Hay que analizar el hecho. Me coloco en el lugar de Pedro y de los discípulos. Pero también me coloco en el lugar de Jesús. Cuando leí el texto y lo analicé, digo, wow, qué palabra hay acá. Note la pregunta y la observación que Jesús hace a sus discípulos. Mi pregunta es, ¿tenía una razón para dicha observación? Sí la tenía. O sea, siendo, por decir algo, ¿cómo te lo explico para que puedas agarrar? Siendo yo Pedro, le diría a Jesús, esto es algo acá, expresiones mías,
Señor, tú me llamas hombre de poca fe, porque en otras versiones, en otros evangelistas dice hombre de poca fe. Aquí dice, ¿dónde está vuestra fe? Que es lo mismo. Tú me estás diciendo a mí, ¿dónde está vuestra fe, hombre de poca fe? ¿Me diste tú una seguridad de que nosotros íbamos a llegar al otro lado? ¿Me diste una palabra? ¿Me aseguraste esto? Por eso es la pregunta, ¿tenía una razón para dicha observación? La respuesta sí la tenía. Jesús les había dado una palabra al momento en que se embarcaron. Él le dijo, pasemos al otro lado. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia. Si Él les dijo, ¿quién es Él? Jesús. Pasemos al otro lado. Pase lo que pase, venga lo que venga. Indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado. Porque Él dijo, Él dio una palabra y Él no miente. El problema tuvo en la falta de confianza y de seguridad que los discípulos tuvieron en la palabra que Jesús les dio. ¿Por qué Jesús dormía? ¿Por qué Jesús estaba descansando? Porque Él tenía una palabra, una seguridad de su Padre. Y esa palabra se la dio a sus discípulos. Pasemos al otro lado. Este es un denominador común. Uno de los graves problemas en los que los creyentes están sumergidos en la falta de confianza y seguridad que tienen en la palabra por no conocer la integridad de Dios. Entonces, por este principio tan determinante, yo voy a hacer un análisis a ciertos factores que tienen que ver con la integridad de Dios y que dichos principios y valores están intrínsecos en algunos pasajes. O sea, el Señor me dijo, yo te voy a mostrar a ti cómo tú puedes depositar tu fe en mí a ojos cerrados. Entiendas o no entiendas. Yo te voy a dar a ti pruebas de que mi palabra es íntegra, de que hay credibilidad y que igual está ese principio en mí. Te lo voy a demostrar. Primero, Dios no miente. Oiga esto, Dios no miente. En Números se da testimonio de la integridad de Dios y de su palabra. El texto dice, mire lo que dice el texto. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dijo Dios algo y lo dejará de hacer? ¿Habló Dios algo y no lo llevará a cabo? Es una pregunta. Hebreos dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible. Ahora, voy a decir algo que para el conocimiento de muchos va a golpear, porque es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Dios es soberano. Yo sí, lo acepto, es soberano. Pero la soberanía de Dios no tiene nada que ver con que Él todo lo puede. Presta atención. Esto es una falsa doctrina, pero escúchame. Déjame explicarte, porque esa es la idea del maestro. Tirar el anzuelo, llamar la atención, el gusanillo, para que captes el mensaje. Tomes el anzuelo. Esto de que Dios es soberano es una verdad, pero no como me lo enseñaron en la congregación. Porque Dios siempre que va a hacer algo, tiene cuidado que lo que Él vaya a hacer no esté en contra de lo que Él es, no esté en contra de lo que Él ha dicho y no esté en contra de lo que Él ha hecho. O sea, si lo que Dios va a hacer o va a decir está en contra de lo que Él es, que es su naturaleza, está en contra de lo que Él ha dicho, que es su palabra,
y está en contra de lo que Él ha hecho, que es su obra, pues Dios no lo va a hacer. Entonces hay cosas que la Biblia dice que Dios no puede hacer. Entonces la soberanía de Dios está encerrada en que Dios siempre que va a hacer algo, repito, tiene cuidado que lo que vaya a hacer no esté en contra de lo que Él es por naturaleza, no esté en contra de lo que Él ha dicho, que es su palabra, y no esté en contra de lo que Él ha hecho, que tiene que ver sus obras, en lo que Él dijo y en lo que Él es. Entonces aquí tenemos un pasaje que te dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Mire, Dios, uno, no puede mentir. Lo primero, dice el texto, es imposible que Dios mienta. Oiga, imposible. Jamás Dios puede mentir. Jamás. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire, oiga esto. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Te vuelvo a repetir. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Lo dice la Biblia. Porque si Dios, el no mentir, estaría en proporción directa a que no quiere, quiere decir que algún día Dios me puede mentir. Porque Él no quiere. Y si Él no quiere mentir, quiere decir que algún día me puede mentir. ¿Y qué esperanza tengo yo de irme a la eternidad con un Dios que me pueda mentir algún día? O sea, no tengo esperanza, no tengo seguridad. Pero el texto sagrado dice que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento, según lo que está escrito en Hebreos 6, 18. Reitero, Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El mentir Dios está en contra de sus propios principios. Dios es verdad, no es la verdad. Dios no es la verdad, Dios es verdad. Cuando le quito el artículo determinado la a la expresión para referirme a Dios, quiere decir que la verdad no fue adherida a Dios, ni se le fue adjudicada a Él, ni es una virtud de Él. Algo así como, un atributo. Como dicen por allí, vamos a hablar de los atributos de Dios. No, Dios no tiene atributos, Dios tiene propiedades y virtudes. Porque atributo es lo que se le atribuye a alguien, y a Dios nadie le atribuyó nada. Dios es. Entonces, Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Ve? Dios no es la verdad, Dios es verdad. Entonces, Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El mentir Dios está en contra de su propio principio. Dios es verdad y de la verdad no procede la mentira, dice Juan en su primera carta, el capítulo 2, verso 21. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Me llama mucho la atención el hecho de que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El texto dice bien claro. Lo que pasa es que nosotros, los creyentes, leemos Biblia, pero no estudiamos las Escrituras. El texto dice bien claro, es imposible que Dios mienta. Esto indica que con todo y el que Dios quisiera mentir en un supuesto negado, con todo y que Dios quisiera mentir, no lo puede hacer porque está en contra de su naturaleza. Jamás el agua, en el sentido líquido, puede ser seca. El agua, su naturaleza es agua mojada. Por decir algo, nunca podrá ser seca y mojada. Es su naturaleza. Igual Dios. De Dios no procede la mentira porque Él es la verdad. Él es verdad. Entonces, óigame. Por la eternidad, de la eternidad. Wow, oiga esto, oiga esta verdad. Por la eternidad de la eternidad, Dios siempre será fiel. Él no puede mentir. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. El no querer mentir le da la posibilidad de que algún día Él pueda hacerlo. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros como sus hijos el vivir la eternidad con un Dios que algún día Él me pueda mentir? Pero yo voy seguro porque Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede.
Y si no puedes, porque no puedes, punto. Esto me da mi seguridad en que Dios va a cumplir su palabra porque la va a cumplir. Si yo cumplo con los principios del reino y camino con los principios establecidos en la palabra en relación a la fe, pues Dios no tiene otra cosa sino apresurar su palabra para ponerla por obra. Punto. Dios no ha respondido mis oraciones porque el problema no tengo soy yo, no Dios. Dios no ha sanado la enfermedad porque el problema no tengo soy yo, no Dios. Dios no ha solventado mi problema económico porque el problema no tengo yo, no Dios. Porque Él es fiel. Él es fiel. Dios tiene principios éticos y morales. Oiga esto. Dios tiene principios éticos y morales. Estos principios comprometen a Dios con lo que Él es por naturaleza. Vamos a ver qué son principios éticos y morales. Maestro, ¿de dónde usted saca eso? Eso está en la Biblia. Eso está en las Escrituras. Los problemas es que tenemos cristianos que leen Biblia, pero no estudian la Biblia. No estudian las Escrituras. La Biblia es un libro de estudio, no de lectura. La Biblia se lee para estudiarla. Yo no me levanto en la mañana a leer el Salmo de lo que David dijo. Solamente lo leo. No. Yo leo el Salmo y entre lo que estoy leyendo estoy buscando el pensamiento de Dios en lo que David dijo, pero también consigo cosas que David dijo y que se equivocó en lo que dijo. Y está en los Salmos. O también consigo cosas que David dijo y que a mí no me sirven en este tiempo, porque son verdades circunstanciales que se ajustan al momento determinado en la vida de David. Yo no voy a leer por leer, yo estudio las Escrituras. Ejemplo de esto está en que Dios no peca porque Él es santo. Si Dios pecara, estaría en contra de su naturaleza, que es santidad. Las Escrituras dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Por qué Dios no peca? Porque Él es santo. Si peca, estaría en contra de lo que Él es. ¿Ya? Estaría en contra de lo que Él es. Otro ejemplo está en que Dios no se mueve, no tiene raíces de amargura, o Dios no tiene ningún tipo de resentimiento. ¿Por qué? Porque Él es amor. Si lo hiciera, estaría en contra de lo que Él es. El texto dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso está en 1 de Juan 4, 7, 8. O sea, si Dios se mueve en raíces de amargura o en resentimientos, odios, falta de perdón, celo, para usted de contar, pues estaría en contra de lo que Él es, porque Él es amor. Entonces, en una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, se registra lo que se denomina principios éticos y morales. Principios que tienen que ver con la ética y la moral de Dios, que lo voy a explicar este pasaje ahora, lo voy a explicar bien explicadito. Así se me va a ir el programa en esto, pero esto hay que sacar a la gente del grave error en la que estamos sumergidos cuando leemos este pasaje o este párrafo de este pasaje. ¿Dónde está eso, maestro? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo 2:13. Ya, ok, maestro, explíqueme eso. Voy. Si fuéramos infieles, ¿de quién está hablando la infidelidad? ¿De qué? Nuestra. Él permanece fiel. Ajá. O sea, Él permanece fiel en mi infidelidad. No es lo que dice el texto. Eso no es lo que quiere decir el texto. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel en su fidelidad porque Él es fiel. Es decir, cuando el creyente quebranta un principio de reino y un principio universal, eso le está delegando autoridad a las tinieblas, sea diablos, sea demonio, o sea resultado de las circunstancias, causa y efecto. ¿Ya? Y las tinieblas o los resultados van a venir a él en contra, en forma negativa, a sacarte, a destruirte, a devorarte, a matarte, a aniquilarte, a sacarte del curso. Oído.
Y en dichas circunstancias negativas, ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Maestro, pero ¿cómo usted va a decir eso? No. Porque, oiga esto, que esto es demonología. Esto lo voy a dar cuando entremos en el seminario de conflicto entre dos reinos. Lo vamos a dar acá. Satanás es un ser caído. Cristo lo venció, pero no lo paralizó. No lo dejó en silla de ruedas. ¿Ah? No sé si usted ha entendido esta verdad que está en las Escrituras. Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. ¿Cristo lo venció? Sí. ¿Es un ser caído? Sí. Pero tiene derechos que Dios se los respeta. Jesús, mientras estuvo en su ministerio en la tierra, nunca quebrantó los principios del reino ni principios universales. Respetó los derechos de Satanás. Jesús nunca dijo, toda autoridad me es dada, hasta que primero no fue y venció la muerte. Venciendo la muerte, venció el Hades. Venciendo el Hades, venció los principados. Venciendo los principados, venció las potestades. Entonces, cuando se levantó, dijo, toda autoridad me es dada. Pero Jesús no podía decir eso antes de vencer la muerte. ¿Por qué? Porque Adán en el huerto del Edén le entregó la autoridad al diablo. Y el diablo tenía la autoridad que Dios le entregó al hombre. El hombre se la entregó al diablo. De modo que Jesús no podía decir toda autoridad me es dada hasta que primero no fuese y venciera la muerte. Venciendo la muerte, vence al diablo, vence a los principados, vence a las potestades, vence el sepulcro. Se levanta como el gran sumo sacerdote, desarma a Satanás, le quita la muerte, le quita las dos armas que tenía, que es el pecado y la muerte, porque Jesús, cumpliendo la ley, venció el pecado, y venciendo el pecado venció la muerte, lo que Pablo habla en un cántico de victoria en primera carta a Corintios. Lo desarma, que era con las dos armas que él contaba, con el pecado y con la muerte. Una vez que lo desarma, le quita el botín. ¿Cuál botín? La justicia, la vida y la autoridad que Adán perdió en el huerto del Edén y que Satanás tomó. Le quita el botín, se levanta y le entrega el botín a la iglesia. La iglesia, el creyente, tiene justicia divina, tiene vida y tiene autoridad. Entonces, una vez que Jesús hace eso, es que Jesús dice, toda autoridad me es dada. Pero antes no lo dijo, porque Jesús respetó los derechos que Satanás tenía. Igual pasa. Satanás no tiene autoridad. Cristo le quitó la autoridad, pero sigue teniendo poder. Satanás lo que no tiene es autoridad, pero sigue teniendo poder. El término poder para referirse al del diablo es vía, que es un poder devorador, violento, mata, hurta, destruye, acaba. ¿Ya? Por eso es que el mundo está como está. Como Satanás está destruyendo a la gente con la droga, con el alcohol, con el tabaco, con la pornografía. Ahora mismo salió un artículo que más de 600 actores y actrices de la pornografía murieron contaminados de SIDA. Eso no lo mandó Dios, eso es producto del pecado. Eso lo está haciendo Satanás en hombres y mujeres que le están delegando autoridad y él está viniendo en contra. Satanás puede destruir tu casa, tu hogar, tus finanzas, tu salud, el ministerio. Satanás puede destruir todo lo que esté por delante y lo que Dios te ha entregado cuando tú quebrantas principios de reino y principios universales, y Satanás entra por allí y Dios tiene que apartarse porque es un derecho que él tiene, porque tú le estás delegando autoridad a él. De la única forma que Dios te pueda cubrir es que levante un intercesor. De allí la importancia del ministerio de la intercesión. Porque los intercesores, cuando oran e interceden, le dan acceso a la soberanía de Dios. Dios entra, aunque el hombre esté quebrantando principios, Dios entra a cubrir, porque hay un principio que está sobre ese principio que está quebrantando, que es la intercesión. Es otra cosa. Por eso es lo importante que las madres intercedan por esos hijos que no han conocido el evangelio. Que la iglesia interceda por sus ministerios, gente que intercedan por mí. El maestro Briceño, pido intercesión por mí porque eso cubre la soberanía, le da acceso a la soberanía de Dios. En un supuesto negado que yo quebranto un principio, pues la intercesión me puede cubrir. Porque mientras yo me mantengo en los principios del reino, en el principio universal,
mientras yo me mantenga en el carácter del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole a la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, bendiciendo al que me maldice, orando por el que me trae y me persigue. Señores, mientras me mantenga en esa posición y caminando en los principios del reino, viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. Eso lo dijo Jesús. Cuando dice que viene Dios de este siglo y nada tiene en mí, significa no le he dado lugar, no le he dado terreno. Por eso Pablo dijo, no deis lugar al diablo. La palabra lugar del griego es topo, donde viene topografía, que es terreno. Lo que Pablo quiso decir es, uno, no te metas en el terreno del diablo. Dos, no dejes que el diablo te meta en su terreno, que el diablo se meta en tu terreno. ¿Por qué? Porque te destruye, pierdes autoridad. Si te metes en el terreno del diablo, pierdes autoridad. Y si dejas que el diablo se meta en tu terreno, también pierdes autoridad. Porque Dios nos delegó a nosotros el poder del Espíritu Santo, pero nos dio autoridad para desatar el poder del Espíritu. Pero cuando yo quebranto principios del reino, yo pierdo el derecho de ejercer autoridad, le delego a Satanás autoridad, y Satanás, con la autoridad que yo le estoy delegando, desata su poder sobre mí. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por mí. Entonces, ¿qué quiere decir el texto cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel? Que Él no puede hacer intervenir a mi favor cuando yo quebranto principios, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que está escrito, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo y lo hará. Él quedó establecido y lo cumplirá. Punto. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme en el camino de Dios, en los principios del reino, o en una vida de intimidad, una vida de comunión, una vida de adoración, una vida de oración, una vida caminando en el fruto, en el carácter del Espíritu, ¿ya? Y manteniéndome allí, mantengo al diablo atado. Por eso es que cuando no existe eso de estar atando al diablo. Eso es brujería, eso es hechicería, eso es ocultismo entre la iglesia. ¡Ato al diablo! Perdóname, ¿dónde habla la Biblia de eso? Jesús nunca lo hizo. Pablo nunca lo hizo, nunca hicieron oraciones de estar atando y desatando, porque cuando Jesús dijo todo lo que atares y todo lo que desatares, el término en griego es algo que tiene que ver con lo permitido y lo no permitido. No tiene que ver con atar, de decir, yo ato al diablo y el diablo sale atado con cadenas espirituales. Y todos los domingos atamos al diablo, todos los domingos. Si nosotros atamos al diablo todos los domingos, alguien nos tiene que estar desatando los lunes. Entonces vamos a buscar que lo desata los lunes, pues. Entonces, no existe eso de atar al diablo. La mejor forma de atar al diablo es no dándole lugar en nuestras vidas. Que cuando Satanás venga a nosotros, o Satanás envíe un demonio a supervisarnos, porque él nos supervisa todos los días. Inspecciona, seduce y invade. Satanás te inspecciona, te seduce y te invade. Y él está inspeccionando todos los días. Y cuando él venga a inspeccionarnos para tratar de buscar una forma en qué principio quebranto para meterse, pues él se va desilusionado, decepcionado. ¿Por qué? Porque este hombre no me da lugar. Se la mantiene orando, ayunando, vigilando. No le da la lengua, no le da el chisme, no le da el brollo. Camina en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en unidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole al chisme. Bendice al que lo maldice, ora por el que otra le persigue. O sea que no me da lugar. O sea, la mejor forma de mantener al diablo atado en nuestras vidas es no dándole lugar en nuestras vidas. Yo nada hago con estar atando al diablo todos los domingos de boca, y con mis hechos le estoy dando lugar. Porque la ironía más grande de la iglesia es que a quien tienen que tener suelto es al espíritu, y lo tienen atado, contristado y apagado con el pecado. Y a quien tiene que tener atados al diablo lo tienen suelto, dándole lugar en la vida. Nosotros, con nuestra forma de vivir negativamente, somos los que le damos lugar a Satanás. Por eso Pablo dijo, no prestéis vuestros cuerpos como instrumento. Y la palabra instrumento es la palabra oplas del griego, que significa armas. Lo que Pablo quiso decir es, no le prestes al diablo tu cuerpo como arma para que él venga a destruirte, sino presta tu cuerpo como arma y como instrumento de justicia en las manos de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esos son principios éticos y morales. Nuestro próximo programa vamos a hablar de que Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Mis hijos, este programa está saliendo lunes, miércoles y viernes por la buena 1330 AM, Yauco, Puerto Rico, de 10 a 10 de la mañana a las 10:30. Y también es repetido en la tarde.
También le anuncio los libros por Amazon están para que usted pueda ser bendecido. Ponga Doctor Maestro Briceño y pueda adquirir sus libros por Amazon. ¿Ok? Se despide el Maestro Briceño. Y hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. También me despido de ustedes, mis hermanos queridos y bellos del Señor que están escuchando esta programación. Por favor, compartan esta programación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.